Profesora, buenas noches compañeros. Nosotros somos el grupo número 4. Está comprendido por Bastida Miranda Edi, Burbano Vera Jocelyn, Zambrano Gracia Karina y González Hurtado Fiel. A continuación le vamos a hablar sobre qué es la estática. La estática es una rama de la física que analiza los cuerpos que se encuentran en reposo, en la cual vamos a buscar lo que son las fuerzas para momento y que estudia en sí el equilibrio de las fuerzas, la física en que se encuentra en ese momento estable. Entonces, como estamos indicándonos en el dibujo, podemos darnos cuenta que aquí tenemos una cuerda suspendida y vamos a por medio del plano cartesiano a buscar lo que son las tensiones. Aquí está T1, que son tensión 1, tensión 2 y el ángulo. Ya, también tenemos lo que es la tensión 3. Lo que es la fuerza estática también lo utilizamos en la vida cotidiana. Como se dan cuenta, aquí tenemos, puede ser jalando una cuerda de ambos lados. Y también tenemos acá lo que es como un círculo. Tenemos un ejemplo. Una caja de 500 newtons queda suspendida. Determinar las fuerzas de tensión en las cuerdas 1 y 2 para que el sistema se mantenga en equilibrio. Bueno, aquí vamos a utilizar, como indica lo que es, aquí estamos representándolo gráficamente. Esta W es igual a 500 newtons, que es el valor que tiene la suspendida, la cuerda. Y aquí está el peso. Ya, aquí entonces lo que hacemos es sustituir lo que se representa aquí con el plano cartesiano. Pues aquí tenemos tensión 1 en Y y tensión negativa. Ya, a continuación, como nos damos cuenta, tenemos lo que es tensión 1 es igual a seno de 40 grados y tensión 1 es igual por X, tensión es igual a 40 grados. A eso nos queda entonces lo que aplicamos las funciones trigonométricas, que viene a ser tensión 1, como le indicaba, en X viene a ser igual a T1 coseno del ángulo. Y tensión 1 en Y, que es igual a T1 seno del ángulo. En la fórmula siempre la suma de las fuerzas en X siempre van a ser igual a cero. Y lo mismo en las fuerzas de Y, van a ser igual a cero. Las fórmulas en tensión 1 y tensión en X y tensión Y serían tensión en 1. Sería menos tensión 2 más tensión 1 coseno de 40 grados, tiene que ser igual a cero. Y así mismo tenemos lo que es en tensión 2. Entonces comenzamos a sustituir. Como nos damos cuenta aquí, entonces tensión 1 es igual al seno de 40 grados menos 500 newton, que viene a ser igual a cero. Este valor es el que tomamos del peso que está acá. En continuación, T1 sería igual se cambiamos, como reemplazamos, aplicamos lo que es, como diría, cambios, despejamos fórmulas. T1 es igual a seno de 40 grados, viene a ser igual a 500 newton. Ahora, sustituimos acá. T1 viene a ser igual a 500 newton y por el seno que está aquí de 40 grados pasa a dividir por seno de 40 grados. Ahora, sacamos el seno de 40 grados que nos viene a dar, entonces queda T1 es igual a 500 newton y el seno de 40 grados vendría a ser 0,642. Realizamos la división y nos viene a dar el valor de 778,81. Entonces, este es el valor de tensión 1. Ahora, sustituimos acá la fórmula que anteriormente ya habíamos indicado, que viene a ser, entonces vamos a sustituir valores. Sustituimos valores de tensión menos T1, ¿porque es menos? Porque estamos hablando de el eje X negativo. Entonces, por eso queda T1, perdón, T2 más 788, que ya reemplazamos acá lo que es el valor de la T1, tensión en 1. Entonces, como ya tenemos el valor aquí, lo reemplazamos acá y procedemos a multiplicarlo por el coseno de 40 grados, que viene a ser igual a 0.
Ahora, volvemos a colocar tensión 1 menos, ya una vez sacado el seno de 40 grados, entonces nos quedaría en T2 menos T2 igual a más 778,81 newtons por 0,766 que nos da el coseno de 40 grados. Esto sería igual a 0. Una vez ya realizado esto, lo que hacemos es el cambio de despejando fórmulas y entonces realizamos, pasamos para que menos T2 sea positivo, lo pasamos al valor acá de 0. Entonces nos queda T2. Ahora, lo que realizamos aquí son la despeje de fórmula. Entonces, multiplicamos el valor que tenemos aquí, 778,81 newton por 0,776. Esto vendría a ser igual a T2. Entonces, despejando T2, nos quedaría, realizando la multiplicación, que T2 nos valdría 596,56 newton. Este sería el valor de T2. Entonces, tensión 1 nos vale 778,81 newton y T2 vendría, nos vale, es igual a 596,56 newton. Y eso sería el resultado. Buenos días con todos. Hoy vamos a hablar sobre las fuerzas aplicadas a un cuerpo. Cuando hablamos de fuerza, ¿qué es la fuerza? Es toda causa capaz de modificar el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo. Entre esas tenemos clasificadas entre angulares, colineales y fuerzas paralelas. Las fuerzas angulares son aquellas fuerzas cuyas direcciones de la recta a la que pertenecen se acortan, formando un ángulo entre ambas. Como por ejemplo, vamos a tener aquí la representación de las fuerzas angulares. Colineales son aquellas en las que todas las fuerzas están aplicadas sobre una misma recta. Como por ejemplo, también tenemos aquí en las fuerzas paralelas. Sabemos que las líneas paralelas son dos líneas que siempre se mantienen a una misma distancia y si se alargan hacia el infinito, nunca se tocarían. Las fuerzas paralelas son aquellas que actúan sobre un cuerpo rígido, con sus líneas de acción en forma paralela. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de fuerzas paralelas. Entonces, las fuerzas aplicadas a un cuerpo se dividen entre las angulares, las colineales y las fuerzas paralelas. Gracias. Se dividen entre las angulares. Condiciones de equilibrio. Las condiciones de equilibrio establecen que un cuerpo está en equilibrio si la suma de fuerza y la suma de movimientos aplicados sobre el cuerpo son iguales a cero. Pero aquí se diferencia que hay dos condiciones de equilibrio. La primera condición de equilibrio dice que el sumatorio de las fuerzas aplicadas en un cuerpo debe ser igual a cero, pero dicho cuerpo también tiene que estar en equilibrio transnacional. Lógicamente, la suma de las fuerzas debe ser nula para los tres ejes. Si no se cumple en alguno de los ejes, entonces el cuerpo no está en equilibrio. Además, si el sumatorio de la fuerza es nulo, significa que el cuerpo no tiene aceleración lineal. De este modo que el cuerpo en equilibrio transnacional puede estar en reposo o movimiento de velocidad nacional constante. Ya, aquí podemos diferenciar que hay dos tipos de equilibrio transnacional, que son el estático y el dinámico. El estático es cuando se cumple la primera condición de equilibrio y además el cuerpo está en reposo. El dinámico es cuando se cumple la primera condición de equilibrio y el cuerpo está en velocidad constante, a diferencia de cero.
un ejemplo sobre lo que sería el ejercicio, ¿ok? Para mantener un bloque en equilibrio se sabe que está aplicado por cuatro fuerzas, pero no se sabe una fuerza, entonces determina cuál es la fuerza que no se sabe. Entonces comenzamos con esto que sería las tres fuerzas, que es 28, 25 y 17. La N representa en Newton, ya que como recordarán, eso es el equivalente de Newton. Entonces buscaremos la fuerza de lo que sería el bloque. Ok, entonces sumaremos 28 más 17, que sería un equivalente a 25 más fuerza. Entonces, para no alargar más esto, la suma de 28 más 17 sería 45, que igual a 25 más fuerza. Entonces, para esto movemos el 25 al otro lado, que pasaría a restar, ya que está positivo, y sería 45 menos 25. Entonces, tenemos que la fuerza es equivalente a 20 newton. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, y acá tenemos otro ejemplo, que sería, tenemos una cuerda que está suspendida verticalmente. Determinar cuál es la tensión subiendo de la cuerda, sabiendo que es aplicada en la gravedad de 10 metros de cuadrado, teniendo un peso de 3 kilos. Entonces, la fórmula sería, el peso es igual a la masa por gravedad. Entonces, para esto agregamos y reemplazamos. La masa sería 3 kilos por 10 metros sobre el segundo al cuadrado. Y la multiplicación sobre esto sería 30 newton. Entonces, como sabemos, la tensión equivale al peso, por eso decimos que la tensión es igual a 30 newton. A continuación, mi compañero. Con todos, que no entienden algo de una parte del ejercicio, me avisan, ¿va? Vamos a hacer un ejercicio de la primera condición de punto de equilibrio un poco más avanzada, en las cuales tenemos el siguiente enunciado. Dice, el siguiente esquema, bueno, está en la parte de abajo, está como dos palitos, dice W120 newton. Dice, de acuerdo con el siguiente esquema, determinar cuál es la tensión en T1 y T2, sabiendo que está sosteniendo un peso de 120 newtons. Bueno, hay que recalcar algunas cosas. En este tipo de ejercicio no vamos a aplicar en sí una fórmula exacta como este tipo de movimiento que hemos visto. Aquí vamos a ocupar más son como ecuaciones de matemáticas para resolver este tipo de ejercicio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer un plano, o bien conocido como el diagrama del cuerpo libre. ¿En qué consiste? Eh, el esquema que tenemos ahí lo debemos trasladar en el plano cartesiano, como está en el ejemplo. Después que hemos hecho eso, debemos sacar las componentes en X, Y. Recordemos que en los ejes de las X son cosenos y el eje de las Y son senos. Entonces, como dije, vamos a aplicar ecuaciones de matemáticas. Vamos a hacer lo siguiente para no confundirnos. En la eje positiva de la Y, vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner T2Y es igual a T2 por el seno de 40. Y en la eje de la positiva X, vamos a poner T2X, que se pusieron ahí, T2X es igual a T2 por el coseno de 40. En cambio, en las ejes negativas vamos a poner lo siguiente, vamos a poner T1Y, que se pusieron ahí, T1Y es igual a T1 por el seno de 20, y en X en negativo vamos a poner T1X es igual a T1 por el coseno de 20. Tiene plano, por favor. Hay que recargar lo siguiente. Para sacar los componentes en X y Y debemos tener en cuenta que se debe hallar primero también se debe hallar unos ángulos para trabajar, si no, no podemos trabajar. En el esquema se han olvidado unos ángulos, pero quiero decir lo siguiente. Si tenemos un esquema que está trazado de unos ángulos y no dan unos ángulos establecidos, en el plano cartesiano debemos sacar los ángulos restantes. Ejemplo, acá tenemos 70 y 50 grados. Recordemos que en el plano cartesiano está dividido por 4 parámetros que viven 90 grados. Entonces vamos a sacar los ángulos restantes. De 70 sería 20 y de 50 sería 40 grados. En caso contrario, que en el esquema no tengamos los ángulos, pues se pone el esquema en el plano cartesiano y se buscan los ángulos correspondientes. Nada más. Bueno, así vamos a recién que hemos sacado todo el diagrama del cuerpo libre y las componentes en X, Y, recién vamos a pasar a resolver.
Debemos recordar que todas las fuerzas deben ser igual a cero, o deben ser igual a cero para que esté en un punto de equilibrio. Entonces decimos que la fuerza total en X es igual a cero. Entonces, vamos a pasar por los métodos de ecuaciones. Decimos lo siguiente: T2X menos T1X va a ser igual a cero. Entonces aquí hacemos como un reemplazo. ¿Cuánto vale T2X? T2X vale T2 por el coseno de 40. ¿Y cuánto vale T menos? ¿Cuánto vale T1X? T1X vale T1 por el coseno de 20. Igual a 0. Entonces, ponemos T2 por el coseno de 40. Y como el 0 es un valor que no tiene ningún valor agregado, pues no vale nada. Entonces ponemos igual. Ese T1 por el coseno de 20, como está negativo, pasa a positivo. Como una simple ecuación de matemática. Entonces bajamos el T2. El T2, o sea, aquí hacemos como un despeje de fórmula. Bajamos T2, va a ser igual a T1 por el coseno de 20 y ese coseno de 40, como está multiplicado, pasa a dividir. Y como creo que se emitieron ese caso, y si ponemos la calculadora, coseno de 20 dividido para coseno de 40, va a salir un resultado de 1226 por T1. En sí, esta no es nuestra primera fuerza, sino es como una primera ecuación que hallamos para recién descubrir las fuerzas que queremos buscar. Entonces, hacemos el siguiente paso. Decimos que la fuerza equivalente en Y es igual a 0. Entonces ponemos T2Y menos T1Y menos W es igual a 0. ¿Cuánto pongo W? Bueno, también se olvidaron poner ahí. La W es el peso que está sosteniendo las dos cuerdas, que están en la eje negativa. Entonces, bueno, después que ponemos eso, vamos a reemplazar como otra vez. ¿Cuánto vale T2Y? T2Y vale T2 por el seno de 40, menos, ¿cuánto vale T1Y? T1Y vale T1 por el seno de 20, menos 120 newtons. Aquí hice un pase rápido, como dije, el 0 no equivale a nada, entonces puse igual. Y como el menos 120 está negativo, acá lo paso positivo. Y aquí pasamos siempre, reemplazamos valores. ¿Cuánto? Como ya llegué mi primera ecuación en T2, que recordemos que T2 me valió 1226 por T1, entonces pongo lo siguiente, 1226 por T1. Aquí vamos a sacar el seno de 40. ¿Cuánto vale el seno de 40? Vale 0.642 menos T1, sacamos el seno de 20, que es 0.342, igual a 120 newtons. Aquí multiplicamos lo siguiente, 1226 por 0.642, tendrá un resultado de 0.7871 por T. Menos, multiplicamos T1 por 0.342, que me da 0.342 por T1, igual a 120 minutos. Aquí restamos valores semejantes, porque si ven que tenemos T1 y T1, restamos valores que es 0.7871 menos 0.342, restamos los valores que me da 0.445 igual a 120 minutos. Aquí vamos a hacer un despeje de fórmula, aquí va a tratar de despejar la T1, falló la primera tensión, entonces ponemos T1 es igual a 120 newtons dividido a 0.45, que nos da un total de 269,662 newtons. Y recién llevamos la primera tensión en T1, ahora toca ya la tensión 2 que nos pide. Entonces para eso ponemos lo siguiente, ponemos T2 es igual, aquí aplicamos nuestra primera ecuación que es de que hallamos, que T2 es igual a 1226 por T1. Entonces ponemos igual, como ya tenemos el valor de T1, se lo reemplazamos, que es 269.622, y se lo multiplicamos y hallamos el segundo valor de T2, que es 330,606 newtons. Y así hallamos la tensión de las dos cuerdas. Para explicar otro ejemplo para que quede más claro. Vamos a ver algo similar. Dice el siguiente esquema que está abajo. El siguiente esquema que está abajo dice determinar también así mismo cuál es la tensión 1 y la tensión 2, sabiendo que está haciendo un peso ahora de 420 newtons. Así mismo, el esquema que tenemos ahí la pasamos al diagrama de cuerpo libre, que es el plano cartesiano, lo reemplazamos y hallamos los valores en ángulos. Como ya están unos ángulos correspondientes, pues decimos que 45 y esto equivale a 30.
Asimismo, hallamos las componentes en X, Y. En las ejes positivas vamos a poner T2 y las ejes negativas vamos a poner T1. Esto no tiene una cartesina todavía. Ya ya las componentes de formular. Entonces decimos T2Y es igual a T2 por el seno de 45, porque tenemos 45 grados. Y en X positivo vamos a poner T2X es igual a T2 por el coseno de 30. Ahora en Y negativo vamos a poner Creo que se acabó el tiempo. no, creo que debe repetir. Una repetición. Ahí está. Y en la eje Y negativa vamos a poner T1Y es igual a T1 por el seno de 30. Y en X negativa vamos a poner T1X es igual a T1 por el coseno de 45. Una vez halladas nuestras componentes en X y Y, recién vamos a pasar a resolver. Así como otro ejercicio, decimos que la fuerza total en la fuerza de X es igual a 0. Entonces, tenemos nuestra ecuación, que sería T2X menos T1X es igual a 0. Reemplazamos los valores que ya hemos hallado en el diagrama de cuerpo libre. Decimos cuánto vale T2X. T2X vale T2 por el coseno de 30. Y menos cuánto vale T1X. T1X vale T1 por el coseno de 45. Igual a 0. Entonces decimos, bajamos T2X por el coseno de 30 tal como está. Como dije, el 0 como no me equivale a nada, entonces pongo igual. S menos T1 por el coseno de 45 como está negativo, acá le pasamos a positivo. Aquí hacemos una división, ponemos T2 es igual a T1 por el coseno de 45, el coseno de 30 como está multiplicando pasa a dividir, y si ponemos en la calculadora el coseno de 45 dividido para el coseno de 30, nos da un valor de 0.816 por T1. Y así ya hallamos nuestra primera ecuación para recién hallar las tensiones en T1 y en T2. Entonces decimos que la fuerza en total en Y va a ser igual a 0. Así mismo, ponemos nuestra ecuación que es T2Y menos T1Y menos W. Recordemos que el peso está en la eje Y negativa, por eso pongo W igual a 0. Entonces así mismo reemplazamos valores. ¿Cuánto vale T2Y? T2Y vale T2 por el seno de 45 menos cuánto vale T1Y, vale T1 por el seno de 30, y aquí cuánto vale el W, sabemos que el W pesa 420 newtons. Y así, como aquí también reemplazamos y sacamos fórmula, entonces como ya tenemos el valor de T2, entonces decimos T2 es igual a 0.816 por T1. Aquí sacamos el seno de 45, que sería 0.7071, menos T1, sacamos el seno de 30, que sería 0.5, igual a 420 newtons. Aquí multiplicamos los valores, que es 0.816 por T1 multiplicado por 0.7071, que es un valor de 0.577.1, menos T1 por 0.5 es 0.5 T1, igual a 120 newtons. Aquí toca hallar la primera fuerza, entonces toca hallar, despejamos T1. Entonces T1 va a ser igual a 420 newtons. El 0.076, como está multiplicando, pasa a dividir, y dando esa división, pues nos da que la tensión 1 es igual a 5.526 newtons. Ahí llamamos nuestra primera fuerza, en nuestra primera tensión en la tensión 1. Entonces toca hallar la tensión 2, que es más fácil, como ya llamamos nuestra ecuación, que es T2 es igual a 0.816 por T1. T1 vale, como ya encontramos el valor de T1 vale 5.526 newtons. Entonces multiplicamos los dos valores y nos da un valor de 4.509 newtons. Ya se llama la tensión en el número 2. Muchas gracias. ¿Dudas? Por si acaso. ¿Seguro? En mi caso, ninguno. Entonces, profesora, con esto nosotros damos por terminada nuestra exposición, que fuimos el grupo número 4. Gracias.
Tenga buena noche.